Bienvenidos y bienvenidas sean todos a este nuevo coloquio. En este día de hoy tenemos una invitada especial para este coloquio sobre el título del libro Vulnerabilidad, Abusos y Cuidado en la Vida Religiosa Femenina. Nuestra invitada se llama María Rosaura González Casas. Ella es mexicana, pertenece a la Compañía de Santa Teresa de Jesús, fundada por San Enrique de Osorno. Hizo la licenciatura y el doctorado en psicología en la Pontificia Universidad Gregoriana con el tema Género y Relaciones. Ha escrito numerosos artículos y algunos libros. Fue la coordinadora de la Comisión de Cuidado y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y Adultos Vulnerables de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Religiosos y Religiosas por 5 años y actualmente sigue siendo parte de la comisión. También forma parte de la Comisión de Tutela para Menores y Adultos Vulnerables de la Unión Internacional de Superiores Generales de Mujeres y de Varones. Trabaja a tiempo completo en el Instituto de Psicología de la Pontificia Universidad Gregoriana y abrió el primer diploma en español para la protección del menor en el Center of Child Protection de la Universidad de la Pontificia Universidad Gregoriana de febrero a junio del 2021. Y este coloquio, que es un tema que lo estamos haciendo en esta semana donde estamos celebrando el Día Internacional de las Mujeres, bueno, es en este contexto donde estamos realizando este conversatorio, este coloquio, porque pretende ser un homenaje a las mujeres valientes que han denunciado abusos y que buscan la justicia y buscan la verdad. Y en este camino sinodal que nosotros estamos transitando, es un tiempo donde tenemos que hablar también de estas situaciones porque no podemos esconder debajo de la alfombra situaciones que son dolorosas, que son realmente situaciones que necesitamos transformarlas, necesitamos un cambio, una reforma en todas las estructuras, como dice el Papa, y esta situación también está relacionada con una estructura de nuestra iglesia, ¿no? Entonces necesitamos personas nuevas en estructuras nuevas. Y para iniciar este tema, que es un tema bastante delicado porque toca vida de personas y la vida de las personas son sagradas, vamos a escuchar lo que nos dice la palabra de Dios en Éxodo 3, 5, 6, y nos dice así: quítate la sandalia de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Soy el Dios de tu padre, continuó el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés escondió su rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Y la invitación a los que estamos aquí presentes, los que estamos a través del Zoom y los que luego verán este video, es escuchar con respeto porque se trata de vidas de personas y de vidas de personas que han sido vulneradas. Y en este caso particular, escucharemos vidas de mujeres consagradas que han sido abusadas. Es una herida al corazón mismo de la iglesia, como lo dice también en alguna parte de este libro, ¿no? Y quizás se despierten en nosotros sentimientos diferentes de indignación, de rechazo, de rabia, incluso hasta de odio hacia las personas que hicieron el mal. Pedimos al Espíritu que nos ayude a convertir esos sentimientos en lucha por la justicia y por la verdad. Pues sabemos, y en este tiempo de justamente de Cuaresma, que Dios nos está invitando a la conversión, y que Dios no quiere la muerte de los pecadores, sino que se conviertan y que vivan. Entonces, ya para darle paso a nuestra invitada, voy solamente a nombrar lo que dice en la parte del libro, que lo voy a compartir aquí, en la tapa del libro, para que la puedan ver: Vulnerabilidad, Abusos y Cuidado en la Vida Religiosa Femenina. Este libro, en la primera parte, dice: creí, por lo tanto hablé, estando afligido en una gran manera. En este pasaje bíblico del Salmo 115 se puede resumir esta obra de mujeres valientes que deciden hablar,
y dar testimonio no solo de sus historias como víctimas consagradas en la Iglesia, sino y principalmente como mujeres heridas en su más profunda dignidad, y cuya historia manifiesta otros tantos dolores silenciados en la persona de niños, adolescentes y adultos vulnerables en las diversas realidades socioeclesiales. Con este preámbulo vamos a darle la palabra a nuestra invitada con dos preguntas para comenzar el diálogo. Primero es que nos cuentes un poco cómo fue este proceso de redacción del libro, cómo se llevó a editar esta investigación que hiciste, y cómo acá hay un tema de silencio, ¿no? O sea, ¿por qué el silencio? ¿Por qué esa cultura del silencio? ¿Y cómo pasar de una cultura del silencio a una cultura de prevenir y a una cultura del cuidado? Bienvenida, María Rosaura. Muchas gracias, Pilar. Te agradezco muchísimo también esta invitación y bueno, puesta en el marco que dijiste de las mujeres, me da mucho gusto poder presentar hoy este libro. Y hablando del libro, quiero decir dos cosas que me parecieron muy importantes cuando pensé en él. La primera cosa del libro es que muchos hablan de los abusos también a religiosas, bueno, no muchos, porque es algo que se está destapando, pero en muchas ocasiones son varones que hablan de lo que viven las mujeres, ¿no? Entonces a mí me parecía muy importante que fueran mujeres que hablan a mujeres, porque esto da un contexto también y permite o permitió a muchas de ellas expresarse también en un contexto importante, ¿no? Entonces, eso fue una cosa que tiene el libro. O sea, es importante que nosotras nos digamos, nos escuchemos, nos acompañemos y pensemos juntas también nuevas formas de ser iglesia. Entonces, esta era uno de los objetivos importantes del libro. Otro de los objetivos importantes del libro es que no fuera un libro, por ejemplo, que escribiera solo una persona, en este caso yo, sino que construyéramos juntos, ¿no? Juntas. Y aquí, bueno, fui pensando los temas y buscando personas, pero algo que veíamos entre con las que hablé para la publicación del libro es que fuera un libro que tocara también la realidad, ¿no? Entonces, el libro está articulado de esta manera. Son 6 artículos de contenido que en cierto modo están hilados, es decir, el primero que es el que me concedió la editorial compartir con ustedes y que les van a mandar, que se llama La profanación del templo. En esto vamos a ahondar un poquito. Después entramos al tema de los abusos, una herida en el corazón de la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay testimonios, etcétera. Después de que son, digamos, los más fuertes de los artículos, entramos en un tema que acabas de hablar, que es el tema de la sinodalidad. No puede haber verdadera sinodalidad si no hablamos desde el mismo nivel hombres y mujeres. O sea, ¿cómo propiciar un espacio donde la voz de las mujeres pueda ser escuchada, proclamada, decir nuestro pensar, nuestro sentir, etcétera, a un mismo nivel? Entonces, este artículo, que es de una hermana de África, es importante porque nos habla, bueno, de la creación de esta equidad para que haya sinodalidad. Luego hay otro artículo que se llama La rana que cayó dentro de la olla con agua. Este artículo habla
de los abusos que se pueden dar al interior de las comunidades con una experiencia concreta, ¿no? Y que me parece que es muy, muy bueno, muy, muy creativo. Nos ayuda a ver cómo nosotros a veces abusamos de los abusos, ¿no? Y no se crea un verdadero diálogo. Entonces, esto es importante. Otro tema que es fundamental es el cultivar, cuidar y curar, cómo crear esta cultura del cuidado. Y por último está un ejemplo práctico que nos puede ayudar cuando necesitamos organizarnos a nivel congregacional, a nivel de diócesis o a nivel nacional. Aquí está la organización que hizo la Conferencia de Religiosos de Brasil. Entonces, esta primera parte. Después queríamos hacer una conexión con la realidad y está en el libro un sondeo, lo llamo sondeo, pensaba presentárselos, pero bueno, lo pueden ver en el libro, un sondeo al que respondieron 1,417 hermanas sobre el tema de los abusos. Ahí aparece, impresionante, que el 50% de las hermanas que contestaron dicen que han sufrido abuso de poder. Esto es muy fuerte. Algunas dicen que es la primera vez que hablan de este tema, agradecen. Bueno, esta encuesta la pueden ver con detalle en el libro. Entonces, es como la bisagra que hace contacto con los 5 testimonios que tenemos, que los 5 testimonios son de personas de diferentes tipos de abuso, ¿no? Por ejemplo, una hermana nos habla de que fue abusada antes de entrar a la vida religiosa a nivel intrafamiliar y lo que ella hubiera necesitado y le hubiera ayudado en la formación, ¿verdad? Que a veces, bueno, pues no consideramos estos temas. Después, otra nos da la experiencia de abuso. Está terrible este testimonio. Es muy fuerte este testimonio. Abusar en nombre de Dios. Otra hermana, que es una superiora mayor, nos cuenta lo que vivió cuando se recibió una denuncia de una hermana que abusaba y cómo afrontó este tema de abuso. También es muy hermoso este testimonio, su valentía, la búsqueda de la verdad, etc. Otra que nos habla de lo que significa seguirte en la verdad, o sea, ella habla de cómo vivió en una congregación donde la estructura a nivel sistemático, ¿verdad? Había un abuso. Y todo lo que luchó para poder salir adelante de este tema de abuso y vivir en la verdad. Y por último, el precio de la palabra, donde está esta cita, creí y por eso hablé, ¿no? Que es una hermana que le vinieron a decir algunos de sus hermanos y hermanas de una fundación nueva que eran abusados y cómo, pues cuando los fundadores se dieron cuenta de que ella sabía y que iba a denunciar, cómo fue perseguida. Entonces, bueno, esto es en referencia al libro. Me parece, la verdad, un muy buen libro. Las personas que escribieron todas son con experiencia y que puede ayudar a dar una comprensión. De hecho, algunas congregaciones me han dicho que han comprado el libro para ir leyendo los artículos y compartir en comunidad sobre el tema y cómo pues lo ven, en qué les enriquece, etcétera. Eso sería, pues, la primera pregunta. ¿Cómo se hizo el libro? O sea, eso es una creación conjunta, ¿no? De colaboración para crear conciencia.
Y bueno, después el tema del silencio en estos abusos. Es un tema fuerte e importante. Y para esto yo quiero hablar del contexto, ¿no? ¿Dónde estamos hablando? ¿Por qué el silencio? El contexto en la Iglesia Católica. Bueno, pues en nuestra amada Iglesia, a pesar de que Jesús en su tiempo hizo una revolución invitando a mujeres a seguirlo, cosa que no estaba permitido en ese tiempo, entre ellas la apóstol de los apóstoles, María Magdalena y otras mujeres, las costumbres culturales basados en otros principios como el de la fuerza prevalecieron sobre la revolución evangélica que presentó Jesús al pasar de los años. Y con esto se hizo una estructura que es con lo que nos encontramos hoy, ¿no? En la Iglesia Católica, hasta hoy, tenemos un sistema de gobierno formado solamente por varones. Es decir, en la Iglesia Católica solamente mandan o tienen autoridad los clérigos, ¿no? Y además está ligado con lo sagrado. Esto es otro tema que ahora vamos a profundizar un poco más. Bueno, yo empiezo de esta estructura por la pregunta del silencio, ¿no? Y ahora voy a poner este aspecto de la Iglesia. También quiero poner el contexto cultural y social, ¿no? En muchos de nuestros contextos culturales latinos, africanos, asiáticos, un poco menos en los europeos, hay un machismo instaurado a todos los niveles, a nivel relacional, a nivel laboral, a nivel económico, a nivel social, a nivel familiar, etcétera. Hoy, digamos que se empieza a dar un movimiento en esto porque muchas mujeres en Europa y también en otros países de los distintos continentes comienzan a ocupar puestos de gobierno y de autoridad, procurando en cierto modo, digamos, una mayor equidad para las mujeres. Es por eso que se comienzan a dar movimientos hacia dentro de la Iglesia, porque empezamos a abrir los ojos, ¿no? A tener una nueva manera de percibir y de comprender y de cuestionarnos cuál es el lugar de la mujer en la Iglesia, ¿no? Yo creo que el contexto cultural y el concepto, puedo decir mundano, como lo aplica el Papa, de la relación mujer y varón, se hizo también cultura eclesial, ¿no? A pesar de que somos imagen de Dios y representamos juntos la presencia de Dios. Y como dice San Pablo, que no hay distinción entre mujer y varón, bueno, y partimos del hecho que la Iglesia, como sacramento para el mundo, en sus relaciones, debe revelar, en sus relaciones y estructuras, debe revelar algo de el nuevo tipo de relaciones que vino a instaurar Cristo y que promete el reino de Dios. Bueno, pues esto no es que se vea con mucha claridad, ¿no? A nivel sistémico, vemos que en la Iglesia hasta ahora, quienes estudiaban, se preparaban, con la celebración de un sacramento podían vivir hasta una semana. Esto es un poco exagerado, pero es para captar la desigualdad, ¿no? Porque también hay misioneros y sacerdotes que han sido muy comprometidos. Pero la desigualdad es una cosa terrible. Muchas mujeres consagradas, concebidas más para servir, para lavar, para planchar, para trabajar, y muchas
congregaciones que he conocido, ¿verdad?, con dificultades para el vestido y el sustento, ¿verdad? Ni pensar en prepararse. Ellas aceptaban lo que los sacerdotes decían, ¿no? Es más, en nuestra historia eclesial, para dar valor y aceptación a una congregación, solo era si un sacerdote respaldaba aquello, ¿verdad? Y con esto podíamos ir adelante y tenemos muchos ejemplos de la persecución que han sufrido las mujeres. Una de ellas, la primera, Teresa de Jesús, ¿no?, que para mí es la primera feminista, que fue perseguida, denunciada 7 veces a la Inquisición por salir del monasterio, por escribir, cosa que no estaba permitida a las mujeres. Bueno, después de ella, Mary Ward, que estuvo encarcelada, y bueno, y muchas otras. Entonces nos encontramos, o sea, ¿por qué el silencio? Estoy poniendo el contexto, cómo se arma este silencio. Aquí, en esta estructura sistémica, entramos en algo que el Papa, pues, ha hablado mucho de ello, que se llama clericalismo. ¿Qué es el clericalismo? Es un estilo de gobierno que es solo de hombres y está enraizado en un modo de proceder que está presente en todo el sistema eclesial, o sea, es sistémico. Y parte de un concepto de elitismo, es decir, quien gobierna, quien tiene una autoridad, tiene una superioridad que viene vinculada por su vocación de elección clerical, ¿no? Que viene vinculada con lo sagrado. Y aquí está el punto. Es decir, el sacerdote, solo por el hecho de ser ordenado, tiene una autoridad que viene de lo alto, tiene un poder sagrado. Esto es a lo que se le llama clericalismo. Es una perspectiva de rol, de trabajo, no una vocación invitada a ser transformada desde el interno, ¿no? A ser transformada en Cristo. Entonces, cuando se da esta concepción del sacerdocio, ¿verdad?, es lo que llamamos clericalismo. Y el clericalismo es lo que favorece todo tipo de abusos. De hecho, bueno, pues el Papa Francisco dice, ¿no?, estoy leyendo textual de él, el elitismo, el clericalismo fomenta todas las formas de abuso. Y los abusos sexuales obviamente no son los primeros, sino los abusos de poder, abusos de conciencia, y de allí el abuso espiritual hasta que se llega a un abuso sexual. El clericalismo, dice el Papa, es una perversión y es la raíz de muchos males en la Iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué es una perversión? Yo entendí esto de la perversión cuando una vez estaba meditando el pasaje del Evangelio de la expulsión de los mercaderes en el templo. Esto lo profundizo ahí un poquito en el libro. Es decir, ahí comprendí con mucha claridad lo que significa el abuso de lo sagrado y la profanación del templo que, digamos, es el templo sagrado al final, ¿no? Podemos entender que es el templo sagrado de cada persona. Pero en el Evangelio de San Juan, esta profanación del templo es cuando los sacerdotes usan su poder sagrado para que los ignorantes, en este caso los vulnerables, los pobres, los pequeños,
que creían en lo que les decían los sacerdotes, ofrecían, daban ofrendas y gastaban dinero para agradar a Dios. Y esto, bueno, lo digo y me conmueve profundamente, porque abusaban de su ignorancia, de su vulnerabilidad y de su poder sagrado, ¿no? Porque ellos creían verdaderamente que con esas ofrendas agradaban a Dios. Eran engañados en su vulnerabilidad por la autoridad del sacerdote, ¿no? Entonces, en este caso, los cambistas que estaban allí, además se aprovechaban. Entonces, bueno, en esta jerarquía, el abuso es terrible. Y traigo también a colación, bueno, pues este pasaje de San Pablo que dice, no es solo el abuso del templo de Dios, sino el abuso, dice, ¿no sabéis que vosotros sois los templos sagrados de Dios? Entonces, por eso es una perversión, porque es en nombre de una autoridad que viene de Dios, que usa su autoridad para explotar a otros. Y esto es lo que Jesús no soporta, ¿no? Y aunque este pasaje nos presenta a un Jesús que parece aparentemente que pierde el control, no lo pierde porque si nos fijamos bien, trata con, no es una cólera desmedida, sino es medida dependiendo de a quién se está dirigiendo. Pero este pasaje yo les invito a meditarlo porque nos dice la gravedad de lo que es un abuso por un clérigo, ¿no? Entonces, cuando se realiza, digamos, se realiza esta misión sacerdotal, que es una misión, ¿verdad? Desde esta perspectiva de elitismo, de poder sagrado, bueno, pues se propicia todo tipo de abusos. Entonces, teniendo esto como contexto, ¿por qué la cultura del silencio? Bueno, pues si de por sí es muy grave un abuso intrafamiliar, ¿por qué? Porque la gravedad viene de que aquella persona que me debe de cuidar, que es mayor, sea papá, sea tío, sea hermano, sea primo, sea hermana, ¿verdad? Engaña y seduce a un menor con regalos, con privilegios, hasta llevarlo al abuso, ¿no? Y diciendo, esto que pasa entre nosotros es secreto, no se lo puedes decir a nadie. Para un menor, una niña o un niño, esto es terrible, porque se ha traicionado la confianza de aquella persona en la que la tenía que proteger, en la que puso ella toda su confianza, ¿no? Le traicionó. Aquella que le debería de cuidar, le traicionó y lo usa para gratificarse a sí mismo sexualmente. Si esto es una cosa terrible que ha llevado a algunos jóvenes a suicidarse, algunas y algunos jóvenes, ¿no? Añade a esta situación el tema de lo sagrado, es decir, en nombre de Dios, ¿no? En un contexto donde la mujer en la Iglesia católica hasta ahora ha dependido en dirección espiritual, en confesión, en magisterio, de lo que diga el varón, ¿no? Frente a esta autoridad. Es decir, y voy a hablar de la vulnerabilidad, está muy rápido, pero ustedes podrán encontrar en el artículo que vamos a compartir la definición de abuso espiritual, abuso de conciencia, hasta llegar a un abuso sexual, que entra la seducción, ¿no?
pero cuando alguien te abre su corazón, está en una situación de alta vulnerabilidad, ¿no? No tiene defensas. Añadimos que muchas veces cuando vas a consultar a un sacerdote, también a una religiosa, ¿no? Es porque estás en una situación de depresión, de crisis. Bueno, añádele más vulnerabilidad. La persona no tiene defensas. A veces he escuchado a algunos que se preguntan, bueno, pero es que ¿cómo esta mujer adulta cayó en eso? Bueno, es que estaba en una situación de vulnerabilidad. Primero. Segundo, la seducción, entra ahí la seducción, es decir, un sacerdote que es depredador, tiene, como su nombre dice, una característica que identifica la fragilidad de la persona y la seduce, o sea, se da una seducción. Y como en una relación, digamos, espiritual, en un acompañamiento pastoral, es una relación que se da en intimidad, se da con frecuencia. Entonces entran los afectos. Añádele que el padre, el sacerdote, te dice que él, que es el representante de Dios, cree que eso es bueno para ti, que te va a ayudar, que, bueno, ahí entra, se empieza a dar el engaño, porque no crean que es un paso rápido, ¿no? Se da una seducción. Entonces, en nombre de Dios, si a una persona que fue abusada intrafamiliarmente le rompe, es una fractura en la confianza. Imagínate cuando esto es hecho por alguien que lo hace en nombre de Dios. O sea, todavía después de tu familia tienes a un Dios a quien acudir. Es un shock terrible. Es un shock terrible. Porque este Dios es el que me está pidiendo esto, el que está abusando de mí. Entonces, es una experiencia que yo al escuchar a algunas personas realmente, pues, me quedo así como desarmada, ¿no? Es muy fuerte. El proceso de seducción hace que la persona, eso es lo que pasa en el proceso, ¿no? En el acompañamiento, hace que esta misma persona idealice al director espiritual, al confesor, lo idealiza desproporcionadamente como una autoridad. Y entonces cuando se da el abuso, la persona abusada enseguida entra en una situación de culpa, como si hubiera sido ella quien lo provocó. O sea, seguramente fui yo que habré hecho para que esto sucediera, ¿no? Esto hace que la persona que ha sido abusada se cierre, primero sintiéndose culpable, después como si ella hubiera sido quien la provocó. Después, cuando se trata del padre, el director espiritual, el artista, por hablar de alguno reciente, o el fundador, o sea, ven mucho la diferencia asimétrica. Entonces, no pueden digerirlo. No pueden digerirlo. ¿Y qué es lo que se hace psicológicamente? Esto es un proceso psicológico. Se niega. Esto no puede ser. Se hace una separación neta, una escisión, es una defensa, digamos, primitiva, psicológica primitiva, que implica una regresión como si fuera una esquizofrenia, ¿no? Una división entre este es el padre espiritual, es el fundador, es el confesor, y es otra cosa lo que pasa cuando yo vivo el abuso, ¿no? Entonces, como no puede la persona gestionar aquello,
por años queda enterrado. Por años queda enterrado. ¿Por qué el silencio? Porque no lo puede gestionar. Es un shock interior muy grande. ¿Por qué el silencio? No lo puede afrontar. Psicológicamente se queda bloqueada. Algunas personas viven con ello muchísimos años. Es tan fuerte que lo entierran, ¿no? No se acuerdan. Verdaderamente no se acuerdan. Cuando son adultos, bueno, pues lo callan, lo niegan, se crea una división muy fuerte en la persona. Hay algunas veces que, si fue un abuso de niños, recuerdo que una persona cayó en la cuenta de un abuso cuando murió su madre, pero ya habían pasado 30 años, ¿no? Y porque allí recordó cómo reaccionó su madre. Algún otro que ha acompañado a alguna otra, pues lo recordó al escuchar una conferencia y dice, es que siento que algo me pasó, o porque empiezan a somatizar y entonces caen en la cuenta de que algo pasó, de que algo pasó. Es muy difícil pasar del silencio a la denuncia si no hay un proceso terapéutico que requiere reubicar las cosas. O sea, es decir, tú no eres la culpable. Recuerdo que a una persona que fue abusada, que era una joven, le dije, busca una foto tuya de cuando te pasó eso, porque ella se echaba la culpa, que porque no hizo nada, que cuando vio la foto de ella cuando pasó, se puso a llorar y dijo, es que yo era muy joven, es que me fiaba completamente de ingenuamente, naïf, ¿no? Muy, muy naïf, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es algo de lo que hace la cultura del silencio, la culpabilidad, el daño interior, la separación, el decir, ¿cómo voy a denunciar a un sacerdote que hizo esto? ¿No? Es un shock interno muy, muy grande. Entonces, bueno, Pilar, no sé si esto responde un poco a la cultura, ¿no? A la cultura que favorece el silencio y al silencio de las víctimas. No es tan fácil hablar, no es tan fácil hablar. Y la otra pregunta, que creo que también está relacionado con lo que estás hablando, ¿qué necesitamos cambiar, ¿no? Como para prevenir, como iglesia, para prevenir estos abusos, y desde tu experiencia, recomendaciones, ¿no? O sea, toda esta situación, todo lo que tú nos has descrito y cómo hacia adelante, ¿no? O sea, qué es lo que necesitamos hacer en este proceso sinodal. Y después damos la palabra a los participantes. Sí, bueno, pues una de las cosas que a mí me parece muy importante es abrir los ojos, desenmascarar, primero que nada, en varones y en mujeres, en nosotras mismas, las actitudes machistas, ¿no? Porque, por ejemplo, por decir algo, en una comunidad, la superiora dice algo que tendría que cambiar, etcétera. Es una persona con experiencia, preparada, pero las hermanas no le hacen mucho caso. Llega un sacerdote que tiene 27 años recién ordenado y dice, oigan, yo creo que esto podría cambiar. Lo dijo el padre, lo dijo el sacerdote. Esas son actitudes machistas, clericalistas en nosotras. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es caer en la cuenta de este tipo de actitudes que nosotros fomentamos y que van desde la valoración, la percepción del propio cuerpo, la belleza, o sea, en función de qué, de quién, ¿no? La valoración de mi cuerpo, la actitud que puede ser de inferioridad, de inseguridad, de vergüenza, de culpa delante de un hombre,
yo no me atrevo a decir las cosas porque ellos saben más que yo, pero bueno, tú tienes muchas intuiciones que son muy valiosas, ¿no? Entonces, abrir los ojos primero para desenmascarar en nosotras mismas esas actitudes machistas. Después yo diré empoderarse a la mujer, empoderar a las mujeres a todos los niveles. ¿Qué quiere decir esto? Primero, conocernos a nosotras mismas, con verdad, con humildad, aceptando los propios límites y fortalezas. Y desde allí, que se prepare, que se forme, que pueda opinar, que tenga criterios, personalidad, profesionalidad, trabajos competentes, etc. El tercer punto, yo diría, el tema del cuidado. Cuidado, hablando de mujeres, ¿no? Cuidado de nosotras mismas, cuidado entre nosotras, de mí misma, de las otras, de la comunidad, de la familia, del ambiente. Esto, digamos, pues a nivel de mujeres. A nivel de iglesia, a nivel estructural, bueno, pues yo creo que hay algunas iglesias que ya lo están haciendo en algunas parroquias en Suiza, en Alemania, en Noruega, aunque no es una cosa oficialmente aceptada, pero yo creo que ayudaría mucho separar el servicio, la vocación de servicio del sacerdote de la autoridad. Por ejemplo, en una parroquia donde pudiera ser responsable de la parroquia, la que una hermana, un laico, ¿no? En consejo, porque ya no se puede tomar decisiones solos. Y no que sea el sacerdote, esto sería muy bueno para ellos. Luego, la participación en los espacios eclesiales y de gobierno. Estamos felicísimas porque hay 3 o 4 mujeres que ahora tienen, ¿no? Es la secretaria en el sínodo, una mujer, está alguien en el gobernadorato del, son 2 o 3 mujeres. O sea, ¿cómo propiciar que en este sistema clerical haya mujeres, propiciar espacios de gobierno para las mujeres? Otro punto que yo diría a nivel estructural de la Iglesia, el derecho canónico está hecho desde una perspectiva de control jerárquico, ¿no? O sea, cuando se acusa a un sacerdote es porque faltó, de los abusos es porque faltó a la castidad. Cuando se acusa a un sacerdote de abuso de mujeres es porque abusó del sacramento. Yo digo, si se pudiera reelaborar, esto es un sueño, es demasiado cambio, pero yo digo, reelaborar el derecho canónico, poniendo al centro a la persona. Esto cambiaría muchísimo. Esto cambiaría muchísimo. Y luego, bueno, pues que las congregaciones femeninas, mujeres consagradas y todo tipo de mujeres den su voz, participen, den su opinión. Y no digo que nos pongamos en guerra porque tenemos que construir juntos, hombres y mujeres. Pero lo que no podemos permitir más, de ninguna manera, es los abusos a las mujeres. Abuso de poder, abuso de autoridad, desigualdad y abuso sexual. Esto nunca más. Eso tenemos que acabar con ello. Eso es lo que yo pienso que se podría hacer. Es muy osado de mi parte, pero ojalá que se pudiera hacer. Sí, creo que también el tema es muy amplio porque se tocan muchísimas puntas, incluso para definir más directamente, por ejemplo, qué sería concretamente la distinción entre el abuso psicológico, el abuso de poder, ¿no? O sea, que hay distintas maneras al abuso sexual. Tú hablaste de abuso sexual, abuso espiritual, abuso de poder. Son distintas experiencias, pero relacionadas siempre con el tema. Si tú tuvieras que decir la palabra abuso, lo describiste mucho con la palabra de Dios, ¿no? Más que como pero generalmente es la experiencia de sentir que se ha traspasado un límite
y el fruto de esa experiencia hace daño. ¿No? Hay claro, un quiebre. que se ha traspasado un límite en una relación desigual de autoridad, ¿no? Yo no quise profundizar en la distinción de estos temas porque los puse en el artículo. Entonces, bueno, para decir que el poder nos lo ha dado, es parte de nuestra semejanza con Dios, ¿no? El poder nos lo ha dado, es dominar todo lo creado. Y eso lo dio Dios al hombre y a la mujer. O sea, el ejercicio del poder es algo que nos hace semejantes a Dios. Ahora, el abuso de poder, de esta autoridad, es otra cosa. Pero bueno, entrar en estos temas sería o sea, quiero decir, es mucho tiempo que no tengo, pero lo van a encontrar en el artículo. Ahí lo van a encontrar. Ok. Ahora vamos a abrir el espacio para las personas que quieran hacer una pregunta muy concreta, porque se nos ha llegado ya estamos casi cerca de las 3 de la tarde de aquí de Boston, que son las 9 casi de Roma. O sea que la hermana sigue trabajando mañana, o sea que necesita descansar. Entonces voy a dar la palabra a quien tiene el signo de la mano levantada. Bueno, mi nombre es Yasmina, soy de un instituto secular en Argentina y bueno, yo quería consultar una situación concreta. Con otras compañeras estamos de misión en una provincia donde actualmente nos está pasando esto, ¿no? de abuso de poder. Este va a ser el tercer año que no podemos prestar ningún servicio concreto en la parroquia de la comunidad por orden expresa del párroco, ¿no? Y la verdad que está haciendo muchísimo daño en la comunidad porque la misma comunidad, el pueblo de Dios que va acompañando, lo van sufriendo, ¿no? Y vamos notando que en general es con mujeres, porque a las que también hay otros laicos ahí, pero los que sufren y viven eso son mujeres, y como entre comillas somos las que pues vamos diciendo las cosas o qué se podría hacer, pues directamente se nos ha separado de toda actividad, tenemos prohibido cualquier actividad, ¿no? Y es doloroso porque ya este es el tercer año, lo hemos comentado con el obispo, y la respuesta del obispo es, no le hagan caso, ¿no? Y yo digo, ¿hasta qué punto seguimos avalando, no? Al principio nosotros decíamos, bueno, por caridad, pues no hablamos con su superior, por caridad vamos a esperar, vamos a hablarlo, a ver si se le pasa esto. Pasan los meses, vamos por el tercer año, lo hemos hablado con el obispo, lo hemos hablado con su superior, no hay ninguna modificación. Y a mí lo más doloroso que me pasa es esto, ¿no? Decir, bueno, buscas ayuda en el obispo, diciendo, bueno, ver, monseñor, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo llegar a una fraternidad para caminar juntos, ¿no? Porque es realmente un antitestimonio que desde las homilías, qué sé yo, haya difamación o problemas, y la misma gente te lo dice. Vienen papás y te dicen, no puede ser que vamos a misa y es siempre lo mismo, es un ataque hacia ustedes o hacia tal situación, y ya no sabes qué hacer, ¿no? De verdad que ya te repito. Sí, la primera cosa es ir al obispo, la segunda cosa ir al arzobispo y la tercera cosa es escribir al clero, o sea, a la congregación para el clero, explicando la situación. O sea, es un abuso de poder. Y hay que denunciarlo. El problema es que nosotras no nos organizamos bien para hacer eso. Y entonces, bueno, hay que seguir. Si el obispo no hace caso, pues hay que ir al arzobispo, y si no, a la siguiente y a la siguiente. Aquí están poniendo algunas preguntas, por ejemplo, si son las superioras que abusan, ¿es verdad? Puede haber superioras que abusan. Quiero decir, aquí entra, yo hablé de abusos del clero, pero el sistema clerical incluye también a muchas religiosas que entran en eso. Es decir, yo tengo un poder sagrado y yo porque el poder que tengo o porque he acaparado al Espíritu Santo te digo y ordeno, haz esto.
sin escuchar, sin un diálogo. Por supuesto que también hay superioras que abusan. Aquí me están preguntando también códigos de conducta. Para el tema de superioras que abusan, las autoridades también exactamente se atribuyen ser representantes de Dios, entonces también puede ser clericalismo. Les digo que aquí hay un artículo de una comunidad que puede ayudar y luego el testimonio de cómo una superiora mayor enfrentó a alguien que abusaba de sus hermanas. Son los síntomas, me preguntaba el padre Hugo, que no pudo poner su micrófono, de que se está dando un abuso al interno del convento, bueno, de un monasterio, digamos. Bueno, la persona no habla, se cierra en sí misma, sus relaciones pueden ser incoherentes, es decir, puede ser muy dispersa hacia afuera o muy reservada. Hay características, puede tener mucha rabia, aislamiento, o sea, mucha complacencia. ¿Qué es la complacencia? Quiere decir que solo me someto a la autoridad, pero no estoy de acuerdo con lo que dice la autoridad. Es decir, no es una obediencia discernida ni asimilada, ¿no? O sea, hay muchos signos que pueden detectarse de que hay un abuso. Puede ser mucha rabia también, mucho enojo. O sea, depende de las personas. Pero lo más importante es esta tristeza, depresión, separación, ¿no? De realidades. Por un lado es lo sagrado y por otro es mi vida. Esto puede ser. Sí, espero haber respondido. Perfecto. No sé por qué no me deja poner el video, pero bueno, esa es mi cara, igual. Muchas gracias, Rosaura, por tu presentación muy clara y creo que en esto, o sea, hay que soñar en grande en esto porque el problema es muy grande, entonces necesitamos soluciones también muy grandes. Te quería preguntar, porque por un lado hablaste de todas las barreras como psicológicas personales para romper con el silencio, pero otra de las barreras grandes que experimentan las víctimas es que una vez que hablan, sobre todo cuando le hablan a otras autoridades religiosas, esas autoridades religiosas no creen. Entonces, la pregunta es si es que después de este estudio, desde la CLAR o desde tu experiencia, ¿cómo crear sujetos, cómo ayudar a las personas también a escuchar, a creer, a ponerse en el lugar de esa víctima? Porque claro, tú decías, bueno, si el sacerdote no te escucha, anda al obispo, si el obispo al arzobispo, pero hay gente que ha hecho ese camino y que les han cerrado puertas y puertas y puertas y han llegado hasta el mismo Vaticano y no ha pasado nada. Entonces, creo que hay algo de fondo ahí. Sí, la cosa, mira, yo dije ir al arzobispo, etcétera, este proceso, pero no solas. Es decir, ahí hay un grupo de mujeres, hay testimonios. Con las víctimas es diferente porque algunas pues no quieren que se conozca hasta que vaya adelante, pero ahí el trabajo tiene que ser en equipo. Es decir, tiene que haber alguien que acompañe, después esta persona que acompaña tiene que tener o conocer a un abogado al que pueda ir la víctima. Si la víctima permite que se pongan en contacto acompañante, abogado, o sea, tiene que ser un conjunto. Por eso, en la CLAR, por ejemplo, o a nivel de toda América Latina y en las comisiones para los obispos, se pide que sea un equipo. No se puede hacer todo. No se puede hacer todo una persona. O sea, para poder ser eficaces, tiene que ser en equipo. Y aquí también entra algo que
Bueno, cuando ya no se escucha, lamentablemente hay que ir a la prensa, ¿no? Porque eso pasó, por ejemplo, el caso tan doloroso para toda la iglesia, con el caso de Rubnik. Hasta que fue denunciado y salió un artículo en, aquí dice, yo soy canonista, logramos la destitución de mi fundador que abusaba de las religiosas. Felicidades. Hasta que no, a veces no escuchan, bueno, hasta que no se va a un periódico, entonces se reaccionan, se activan, lamentablemente. Entonces, bueno, yo lo que digo es que el abuso es un tema, es un monstruo de muchas cabezas. Entra el acompañamiento, entra el canonista, entra el psicólogo, la psicóloga, entra la comunidad, entran las víctimas secundarias. O sea, es un monstruo de muchas cabezas. Para poder ir adelante en este tema, tenemos que crear comisiones, grupos, y nunca trabajar solos, solas, nunca ayudarnos. Es lo que puedo decir para que esto pueda ir adelante. Con respecto al libro, que veo que también me están preguntando, el libro lo pueden comprar en Amazon con este título. Si no queremos comprar en Amazon por cualquier razón, se vende en Europa, pues se vendía en Roma. Creo que ya se acabaron los libros. En España pedimos a claretianos que la trajeran. No sé si finalmente lo van a traer. Pero también en México lo pueden comprar en Buena Prensa. Y para las conferencias de religiosos en Perú van a tener reunión los presidentes de las conferencias de religiosos y se van a llevar libros. Pero si no, se puede tratar directamente con la editorial claretiana y ellos les harán ver. El artículo también dicen que no lo pueden abrir. No sé cómo podemos hacer, Pilar, porque no lo pueden abrir. Así se llama el libro. Es el link que tú me enviaste y que puse aquí. No sé si es que está saturado de todas las personas que quieren bajar. Creo que pasó eso. Entonces, escriban ahí, les puse mi correo para que me manden un correo y yo lo voy a descargar en un documento PDF y se los envío a su correo personal. Voy a hacer eso, creo que se colapsó, o sea, una cosa que me la haya mandado. O sea, la editorial le dio el permiso a Rosaura. Ahora no pensaron que 300 personas lo iban a descargar como casi los que estamos aquí. Entonces, a lo mejor es eso lo que ha colapsado. Entonces, no se preocupen. Lamentablemente estamos llegando a nuestro tiempo ya final. No sé si quieres decir en general, porque no me da el tiempo de leer todas lo que dice en el chat, pero generalmente están relacionados con todo el tema de la denuncia penal, ¿no? Y distintos casos concretos. Si tienes algunas palabras finales sobre este tema que es tan amplio, si no te invitamos otra vez para que nos hables específicamente de un punto. Pues es que, a ver, yo, sí, el tema del derecho, yo, como dije, humildemente, yo hablo como una persona que soy psicóloga, no soy canonista, pero lo que he visto es que la perspectiva, o sea, el enfoque desde donde está hecho el derecho canónico en el tema de abusos, es una perspectiva para mí jerárquica y clerical. Y entonces, si se pudiera, sueño, por eso les digo, es un sueño, reelaborar el derecho con el concepto de iglesia del Concilio Vaticano II, donde iglesia somos todos, sería otra cosa. Entonces, yo eso es lo que quiero decir. Yo tengo esperanza, pero hace falta mucho caminar. ¿Por qué? Primero, por cómo está el derecho canónico. Segundo, porque la aplicación del derecho pide además la conversión de quienes aplican las leyes,
¿no? Entonces, bueno, pues no es tan fácil, no es tan fácil que haya una verdadera conversión en esto. Y al menos empiezan a salir mujeres que denuncian. Y bueno, este libro pienso que ha sido algo muy, muy bueno, que puede ayudar mucho. Yo había escrito antes este pequeño librito que se llama Soy Testigo y es el proceso de acompañamiento. Está chiquitito para que se pudiera leer. Mezclé 12 casos, sacando 5 de mujeres que habían sido abusadas, sea intrafamiliarmente, no puse abusos de sacerdotes y los procesos de cambio. Pero bueno, este también, y lo venden también en México, buena prensa. Bueno, hasta Muchísimas aquí gracias, llegamos, Pilar. María Rosaura, por este tiempo que para ti también es un tiempo muy precioso y que también lo estás ofreciendo aquí con este tema. Y quisiera terminar con una palabra de Dios también de este tiempo, ¿no? Donde dice Sí. el Salmo 85, que lo meditamos este tiempo, que dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Y yo creo que la verdad, al denunciar es también abrir un espacio de justicia, ¿no? Pero entra la misericordia para sanar, para restaurar en verdad, y cuando es el momento, la justicia y la paz se besan. No puede haber paz espiritual si no hay verdad y no hay justicia. O sea, si no se denuncia, si no se habla, si no se vive una vida con verdad. O sea, no tapando, sino que si no, nunca hay paz en el corazón. Y eso pasa hasta en las mismas sociedades que han sufrido guerras y divisiones, hasta que no se llega a la verdadera justicia de reconocer cuál fue la acción y la responsabilidad de cada persona en ese proceso de violencia, no se logra la paz concreta y en el corazón de la gente, ¿no? Y yo creo que este tiempo de la Iglesia es este tiempo también de buscar esa construcción en paz. Muchísimas gracias por tu participación, por tu hermosa exposición tan sentida, y gracias a cada uno de ustedes que están participando aquí. Y seguimos en contacto, tenemos varias informaciones en nuestra página de Boston College, muchas ofertas formativas, y pueden acercarse a nuestra página web para conocer lo que estamos ofreciendo. Hasta pronto.